Saludos, soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva en este su espacio de reflexión bíblica. Bienvenidos todos y todas. Algunos especialistas nos han hablado y nos han dicho, y bueno, de hecho así es, una de las experiencias hermosísimas que Jesús nos legó, o de la experiencia de fe de Jesús, es la experiencia de Dios como Padre. No es una experiencia nueva o que no ha estado en el Antiguo Testamento. No, en realidad ya estaba. Siempre se hablaba de Dios como Padre. Ahora Jesús la profundiza, la interioriza, y no solo la interioriza, sino que la hace muy suya. En algún momento el Abba famoso, el Padre, como el Papito, aquella cercanía de Dios, o esa cercanía de Jesús con Dios que experimenta, en realidad fue una cercanía de un gran amor profundo, una gran intimidad. Y Jesús se siente tan unido a Él que es el Padre quien lo autoriza. Esa autoridad divina le viene de Dios y lo va a decir con mucha profundidad. Esta experiencia de Dios como Padre va a ser muy controversial. Y de hecho, pues es una de las acusaciones que a Jesús le hacen, en aquel tiempo le hicieron las autoridades judías. El Evangelio de ahora, Juan 8, del 51 al 59, así lo va a decir Jesús. Dice Él: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría de nada. Es mi Padre quien me glorifica. Estas frases que ven, lo remarca el Evangelio de Juan, van a ser muy controversiales porque nos van a ver o van a demostrar o van a ir demostrando esa experiencia tan singular de Dios como Padre que Jesús va teniendo y que pues va a traer mucho conflicto en aquel momento. Porque le van a decir, de verdad que tú estás como medio endemoniado, ¿cómo te igualas a Dios? Así lo presentan ellos, como que Jesús se iguala a Dios, lo llama Padre. O sea, Jesús manifiesta esa gran cercanía y para los judíos eso era como muy escandaloso. Para nosotros ahora nos parece muy normal, pero en aquel tiempo no era tan normal. Y yo creo que también, ojalá que dentro de esa normalidad que nosotros experimentemos, no olvidemos que esa cercanía de Dios como Padre trajo muchas consecuencias en la vida de Jesús, porque eso implicó que Jesús siempre estuvo abierto a la voluntad del Padre, siempre escuchó al Padre, siempre estuvo acepto al Padre y se dejó guiar por Él. Eso implicó mucho en la vida de Jesús. Siempre estuvo en esa cercanía con Dios y Dios le marcó la ruta. Que nosotros también, desde nuestra misma experiencia que nos legó Jesús, tengamos esa actitud de escucha del Padre. Dice también Jesús ahora, dice, Él mismo, el Padre, el que ustedes llaman nuestro Dios, son que ustedes no conocen, dice. Ustedes no conocen a este Dios. Si lo conocieran, dice, cumplirían su palabra. Esas frases van a ser también muy complicadas. Por eso les decía que no solo es decir o no solo es de hablar de Dios como Padre, sino también tener esa actitud de abrirse a la voluntad del Padre, que Jesús con mucha profundidad tuvo en su vida. Jesús pues se sintió unido al Padre, se sintió glorificado por el Padre, es decir, autorizado por el Padre. Esa autoridad Jesús la marcó. En los evangelios sinópticos aparece muy bien, la gente lo va a decir, ¿no? La autoridad divina del Padre, habla con autoridad, así le dice. Entonces, hermanos, reconocer a Jesús es reconocer a Dios, a un Dios que es Padre, es reconocer el amor de Dios que nos fortalece y, lógicamente, ese amor de Dios va a implicar en nuestra vida estar abiertos a la voluntad, caminar conforme a lo que el Padre nos dice. Que nuestra fe, pues, a esa fe que nos legó de Jesús, sea también una fe profunda y que esa misma autoridad que Jesús marcó sea también nuestra autoridad ahora, que nuestra fe sea una fe profunda en Dios como un Padre que nos enseña a caminar conforme a su voluntad. Que el Señor te bendiga.